Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la primera ponencia de Ana María Vargas, Nidia Lizeth Suárez y Diana Daisy Vargas, de la Universidad de La Salle. Lleva por nombre eh, una opción innovadora para la transformación de nuestras prácticas pedagógicas en pro de la formación de ciudadanos conscientes desde las virtudes ecológicas. Escuchemos entonces la A ponencia. continuación, presentaremos nuestra ponencia titulada Una opción innovadora para la transformación de nuestras prácticas pedagógicas en pro de la formación de ciudadanos conscientes desde las virtudes ecológicas. Esta ponencia está elaborada por Nidia Lizeth Suárez Larrota, Diana Daisy Vargas Cárdenas y Ana María Vargas Ruiz. Actualmente podemos ver el riesgo en el que se encuentra el medio ambiente y cómo los seres humanos, a través de algunas prácticas nada favorecedoras, cooperamos para que estas condiciones empeoren cada día. Cabe resaltar que nuestro papel como seres participantes que coexisten dentro de un entorno ha producido un sinnúmero de alteraciones que han venido afectando su adecuado funcionamiento, poniendo así en riesgo nuestra propia existencia. Esto pues porque como actores del entorno vivo hemos venido extralimitando nuestro accionar desde el beneficio propio, dejando de lado las demás especies con las que coexistimos. Asimismo, exaltamos lo mencionado por Luyano, Alvarado y Morales, quienes en el 2017 revelan que las personas, a pesar de poseer conocimiento sobre la sostenibilidad, se puede advertir un conocimiento razonado e intuitivo y en general aleccionado y predeterminado desde los medios de comunicación. Esta ponencia cuenta con dos momentos. En el primero exaltamos la taxonomía de las virtudes ecológicas, la cual cuenta con una elaboración propia, y la exaltación de indicadores de excelencia y actividades que pueden ayudar al desarrollo de las virtudes ecológicas en el aula, mostrando así pues puntos clave resaltados a lo largo de la investigación y como propuesta a futuro la importancia del cambio de pensamiento y acción desde los docentes hacia la enseñanza en torno a las virtudes ecológicas desde las escuelas. Es de resaltar que como resultado de la investigación se logra la propuesta que busca la generación de un fortalecimiento y de virtudes ecológicas en los docentes. Esta propuesta se plasma a través de una cartilla interactiva, la cual cuenta con 9 puntos. El primero es la contextualización del proyecto Al Colegio en Bici. La segunda, ¿qué son las virtudes ecológicas? La presentación de la taxonomía creada por las investigadoras. Esto se presenta a través de un video explicativo. La tercera es el problema, en donde se deja en evidencia el porqué del desarrollo de la investigación. El cuarto, la justificación, donde se puede ver el porqué de la cartilla y la necesidad del fortalecimiento de las virtudes ecológicas en los docentes del colegio en bici. La quinta son los objetivos generales y específicos. La sexta, la ejecución, donde se ve reflejada la importancia en que haya un cambio en el comportamiento de los guías docentes respecto a las virtudes ecológicas. En el séptimo se presentan los recursos humanos, materiales y de infraestructura. El octavo, los beneficios, los cuales se pueden obtener mediante la aplicación de cada una de las virtudes ecológicas. Y finalmente, el noveno, las actividades a desarrollar, en las que se pueden encontrar bancos de ideas, juegos como En Pareja, Crucigramas, Sopa de Letras y Búscala Igual. Esta cartilla la mencionamos, pero no la abordaremos a profundidad en esta ponencia, pues como eje central buscamos presentar, como mencioné anteriormente, la taxonomía y los indicadores de excelencia obtenidos a lo largo de la investigación y presentados en la cartilla, logrando así poder poner en tela de juicio el accionar docente que cada uno tenemos y cada uno de nosotros para con los estudiantes, poniendo en perspectiva las virtudes ecológicas como un fin necesario para que así podamos mejorar nuestro quehacer docente. Dentro de las virtudes, la primera es la conciencia ecológica, la cual busca una educación para la reflexión constante sobre las acciones que desarrollamos a diario para la protección del ambiente que nos rodea. Dentro de los indicadores de excelencia encontramos la concientización a otros sobre sus acciones favorables, permitiendo un fortalecimiento de conductas por medio de talleres didácticos y diálogos reflexivos. La segunda es la empatía social, la cual busca un aprendizaje sobre las normas y conductas que promueven el cuidado de la integridad personal y social. Dentro de los indicadores de excelencia encontramos el cumplimiento de las normas de tránsito, el respeto de los derechos fundamentales y derechos humanos, la aceptación de los deberes como integrantes de la comunidad. La tercera es la relación de cuidado con otras especies, la cual busca un desarrollo de relaciones sostenibles con actores del ambiente para conservar el ambiente en general, mediante la preservación y promoción de gestos hacia el cuidado de los entornos vivos.
Dentro de los indicadores encontramos la disposición de los residuos, la creación de grupos ambientales conformados por personas y actores de la sociedad, el buen trato hacia los animales, la siembra y la protección de árboles. La cuarta es la afiliación, la cual hace parte de las bases del amor propio, el reconocimiento y la creación de relaciones significativas para así tratar de interactuar con otros. Dentro de los indicadores de excelencia encontramos diálogos amables con la comunidad educativa, las conductas respetuosas con actores del entorno vivo, el trato respetuoso y cordial con todas las personas. Y finalmente, la quinta son las políticas públicas para una ciudadanía ecológica. Esta busca una formación de la ciudadanía ecológica, logrando la vinculación de la ciudad y la región con prácticas en las virtudes ecológicas, promoviéndolas como virtudes públicas. Dentro de los indicadores de excelencia encontramos la presentación de la propuesta a las secretarías distritales, la implementación, promoción y ejecución de la cartilla interactiva y la evaluación del impacto de la educación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a las expositoras de esta ponencia y vamos a dar paso a la segunda, que lleva por nombre Impactos de la presencialidad remota en los procesos de la investigación formativa en un semillero de investigación, a cargo de un grupo de profesionales de la educación de la Universidad de AFIT: Lady Dueñas, Gustavo Villegas, Martín Rosendal, Nafer Efrem Lizarazo y Luisa Fernanda Ortiz. No se está escuchando nada. Permítanme, vuelvo a compartir, por favor. Hoy queremos presentarles el proyecto titulado Impactos de la presencialidad remota en los procesos de investigación formativa en un semillero de investigación. El semillero de investigación en mantenimiento de AFIT no fue ajeno a la llegada de la pandemia, que nos movió al cambio, a la innovación a todos. En nuestro caso, nos retó a innovar en la forma de realizar nuestra investigación formativa dentro de nuestro semillero. Por eso, para mostrarles estas adaptaciones que tuvimos que hacer para poder seguir en nuestras labores de investigación, realizamos un estudio de caso de nuestro propio semillero que nos permitiera estudiar a profundidad nuestros procesos y analizar los buenos resultados obtenidos en las actividades académico-científicas que realizamos en medio de estas circunstancias. Usamos esta metodología ya que es una de las más adecuadas para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurre. En nuestro caso fue cómo y por qué logramos resultados tan importantes en medio de una pandemia. Esta metodología nos permitió ver nuestro proceso desde múltiples perspectivas y reconocer que esta nueva realidad virtual nos permitió participar en muchos más eventos de gran importancia a nivel mundial a muy bajo costo y nos permitió adelantar nuestros trabajos por medio de encuentros sincrónicos y asincrónicos virtuales. Y fue una alternativa para motivarnos a construir conocimiento y sociedad en equipo, fortaleciendo nuestras redes colaborativas de trabajo con un gran apoyo institucional. Hola, soy Martín Rosendal, integrante del semillero de investigación en mantenimiento de AFIT. Esta investigación da cuenta del beneficio en los procesos de investigación gracias a la presencialidad remota. Como centro damos la comparación entre la presencialidad directa y la presencialidad remota en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación sobre la caracterización de las tecnologías 4.0 en el mantenimiento industrial en las empresas colombianas. Vemos un gran beneficio en un plan basado en espacios virtuales, tal como lo son las bases de datos bibliográficas virtuales, las conferencias, las entrevistas semiestructuradas a expertos por medios virtuales y la experiencia de nuestros colegas en el semillero con su expectativa y éxito.
Los resultados obtenidos por parte del semillero CIME en la modalidad remota han sido muy beneficiosos y han traído unos impactos muy positivos. Entre esos impactos se encuentra el aumento en la participación de eventos investigativos como ponentes, tanto nacionales como internacionales. Los internacionales se encuentra la participación en países como Perú, Argentina y Costa Rica, además de un aumento en las publicaciones de artículos por parte de los semilleristas, finalistas en ferias de semilleros y ganadores de la competencia EOP Publishing Leader Poster Conference realizado por una casa de publicaciones de Inglaterra. En los impactos se tuvo un aumento de la productividad académica del 283%. Los semilleristas fueron más eficientes al tener que eliminar el tiempo de desplazarse desde su residencia hacia el lugar de trabajo. Un segundo impacto fue la calidad de la investigación realizada por CIME y la consolidación de los semilleristas que pertenecen a CIME, que trabajarán de una forma más continua y eficiente gracias al uso de herramientas que permiten el trabajo asincrónico y sincrónico. Desde la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación de la Universidad de AFIT, hemos estado acompañando de manera especial a los semilleros de investigación desde el inicio de la pandemia. Pues primero lo que hicimos fue acompañarlos en identificar las mejores herramientas para que pudieran continuar sus actividades desde la virtualidad. Y además nos hemos enfocado en dos acciones. La primera es continuar con la formación de los estudiantes coordinadores de los semilleros, específicamente desde herramientas digitales que les permitieran continuar con el trabajo con los demás integrantes de los semilleros de investigación y por otro lado apoyarlos para su participación en diferentes eventos a nivel departamental, nacional e internacional. Cuando se crean redes colaborativas en investigación formativa, se busca que estas redes existan un intercambio y transferencia de conocimiento, generando así que tengan unas excelentes escuelas que se puedan llegar al cumplimiento de los objetivos e indicadores institucionales. A menudo estas redes surgen con personas naturales como individuales. Sin embargo, cuando se tiene el apoyo institucional, estas redes se tienden a fortalecer y a formalizar, generando así futuras investigaciones, formalización de proyectos, creación de trabajos en conjunto entre instituciones e investigadores que ya se conocen, siendo este un valor agregado para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos propuestos. La presencialidad remota nos permitió hacer uso de herramientas tecnológicas para encuentros sincrónicos. Es importante resaltar que en todo trabajo colaborativo en red, lo más importante es la comunicación entre las partes involucradas. En este trabajo quiero resaltar los logros alcanzados por los estudiantes del semillero. Cambiar metodologías de trabajo y diseñar nuevas tareas alrededor de la investigación formativa no es una tarea fácil. Para ello, deben valerse de circunstancias que impulsen estas nuevas formas de enseñar, aprender e innovar en educación y que permitan dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Estas circunstancias se incrementaron en estos tiempos de confinamiento, con las restricciones de presencialidad tradicional para realizar investigación y el distanciamiento social obligatorio que se vivió en todo el mundo. En el caso de estudio del semillero de investigación en mantenimiento CIME-AFIT, estas circunstancias fueron aprovechadas para sacar su máximo beneficio en la ejecución de sus proyectos de investigación. La capacidad de adaptación de los semilleristas, líderes, profesores y directivas universitarias y un alto nivel de compromiso con los objetivos propuestos fueron dos de los factores para mostrar al semillero de investigación CIME como un caso de éxito de investigación formativa en escenarios de presencialidad remota. La innovación en procesos de investigación formativa, investigación cualitativa, entrevistas virtuales, trabajo online para análisis de resultados, trabajo remoto sincrónico y asincrónico, entre otros, permitió afrontar los tiempos y situaciones complejas generadas por una pandemia, donde el casi nulo contacto físico entre los compañeros semilleristas los llevó a pensar cómo podían seguir trabajando para cumplir sus objetivos.
Fue así como la necesidad de innovar que surgió de estas circunstancias se convirtió en la gran motivación para continuar como semilleristas investigadores, alcanzando los resultados propuestos en un escenario totalmente distinto al previsto. Bueno, muchas gracias al equipo profesional del EAFIT por compartirnos su ponencia. Aprovechamos para invitarlos a formular sus preguntas o comentarios en el chat, de tal manera que los ponentes pues, puedan ir preparando también su intervención cuando lleguemos al momento del diálogo. Vamos a dar paso a la tercera ponencia de un grupo de 2 profesores de la Universidad de la Uniminuto. Son ellos Pedro Nel Urrea y Gonzalo de Jesús Amaya. Su ponencia se titula Corporeidad e Innovación como escenarios de la formación de licenciados en Uniminuto. No se está escuchando nada. Cordial saludo, un agradecimiento muy especial a la Universidad de La Salle y a los organizadores del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. El equipo de trabajo está conformado por el Magíster Pedro Nel Urrea Roa, doctorando en Educación y Sociedad, y quien les habla Gonzalo Amaya Fuentes, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la licenciatura en Educación Física. Nuestra ponencia se titula Corporeidad e Innovación como escenarios de la formación de licenciados en Uniminuto. La siguiente ponencia plantea el reconocimiento de la corporeidad como un medio para el desarrollo físico, emocional y social desde la relación del cuerpo como elemento de poder en la formación de maestros. Parte de esta problemática se presenta una visión un poco fragmentada y mecanicista en lo que tiene que ver con la formación de docentes de educación física y presenta un cuerpo sometido por relaciones de poder desde la formación y el ejercicio profesional relacionado con las prácticas pedagógicas, algunas de ellas carentes de la innovación y de creatividad. El reciente interés por el estudio del cuerpo por parte de disciplinas tan diferentes como la antropología, la sociología, la economía, la política, la historia, se hallan marcadas por una constante: el interés por comprender el cuerpo, en tanto en su índice de subjetividad, no es como materia o como una cosa o como un organismo físico que interese el cuerpo, sino como un cuerpo humano y en tal medida como un cuerpo sujeto. Se aprecia también una descripción o una visión muy dualista del cuerpo, pero que alude claramente al objeto de estudio de nuestra área, que es cuerpo, sujeto y movimiento. Considera, por tanto, que para llegar a la comprensión de dicho objeto de estudio se necesita entender el fenómeno en su complejidad. Existe por un lado el estudio de la corporeidad y por otro lado el estudio de la motricidad, echándose de menos una propuesta de estudio conjunta, como lo menciona Vázquez en el 2021. En el ámbito profesional de la educación física se ha obviado el tema del cuerpo y en cambio se ha centrado un poco más en el movimiento, convirtiéndose a este en el único objetivo de la educación física. Además, cuando nos referimos al cuerpo y siguiendo a Barbero en un discurso actual de nuestra área, se asienta bajo la influencia de la concepción filosófica dualista que favoreció la concepción mecanicista del cuerpo. Es decir, la educación física se centra en el proceso hoy en día de la medición del cuerpo,
pero más no centrado en el cuerpo, sino asociado un poco más al hombre, máquina y al rendimiento. A partir de allí surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la percepción del cuerpo que tienen los licenciados en el ejercicio de formación e incorporación de otras pedagogías de innovación mediadas por el bienestar en la Corporación Universitaria Minuto de Dios? Y como objetivo general, nos planteamos en el determinar cuál es la percepción del cuerpo que tienen los licenciados en ejercicio o en formación e incorporación de otras pedagogías mediadas por el bienestar de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Según todo lo anterior, dentro de la problemática emergen tres categorías, la corporeidad, la innovación y la pedagogía del bienestar, que se abordarán un poco más en la presentación. De estas tres categorías hemos querido establecer una discusión fundamental donde hemos abierto esta pregunta: ¿tenemos cuerpo o somos cuerpo? Desde la filosofía Nietzsche nos plantea la necesidad de hablar desde cuerpo y la razón, donde muchas veces la racionalidad prima por encima del cuerpo. En ese sentido, Foucault también establece el cuerpo como un elemento político que establece una relación y una forma de dominio con nosotros. Desde aquí se generan una serie de resistencias que se dan dentro de las mismas instituciones educativas y en el mismo accionar del ser humano. En ese sentido, Mary Douglas retoma el planteamiento fundamental de Mauss, quien sostiene que las formas de control corporal constituyen una expresión de control que muchas veces se da desde un escenario social. Aquí la interacción de que se dan en las instituciones educativas se presentan una serie de prácticas que se ejercen poder desde el mismo control, desde el docente hacia sus educandos. En este sentido, Le Breton habla de que el cuerpo es visto como un accesorio para la persona, el cual designa el cuerpo como una realidad accidental, indigna del pensamiento. En ese sentido, también Luz Helena Gallo plantea el concepto de corporeidad, el cual es otro concepto que complementa nuestro estudio frente a lo que es el papel del dominio reconocimiento corporal en relación y en la construcción desde esa misma corporeidad con los unos y con los otros. Desde aquí se reconoce el determinismo biológico de orden filogenético que trasciende más allá desde la interacción desde lo social, lo cultural y en esas construcciones que se dan desde esas mismas relaciones en un orden ontogénico. Desde aquí las dimensiones desde la parte emocional, la parte social, la parte biológica y psicológica, de una u otra forma pues marcan las relaciones que se dan y esa construcción de los sujetos como tal. Desde aquí la corporeidad juega un papel muy importante en la formación del docente, ya que se requiere a través de esas mismas prácticas relacionadas con las experiencias y en esos procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la misma formación del docente. Asimismo, algunas expresiones que se dan dentro de esas prácticas, donde se ve la observación desde la misma actitud, aptitud, y en esas exigencias técnicas que muchas veces el docente prima por encima de lo pedagógico que en la formación desde esa pedagogía corporal. Desde aquí abrimos esta propuesta desde lo que es la pedagogía del bienestar, como una forma de innovación desde la formación a través del cuerpo. En ese sentido es importante determinar cómo los estudiantes lo están ejerciendo y cómo se dan esas prácticas de educación corporal desde el mismo reconocimiento de su cuerpo y su relación con los otros. En esa línea, pues la innovación aparece como un proceso y estrategia sistematizada mediante los cuales se busca introducir y producir cambios en esas prácticas educativas. En ese sentido, el docente debe ser pionero desde la misma innovación y la pedagogía del bienestar, el autocuidado, el reconocimiento del otro y la pedagogía en relación con la relación de los unos con los otros. Asimismo, cabe recobrar que la cultura del lenguaje dentro de las prácticas corporales son escenarios de innovación para el aprendizaje. La investigación frente a los estudios de la pedagogía del cuerpo. Desde aquí es necesario investigar sobre qué estudios se dan desde las mismas prácticas de los docentes, esas didácticas que se deben reconocer en ese nuevo proceso de innovación que nos lleva al autocuidado y al buen vivir desde unos escenarios que trascienden la escuela y por último la actitud y la indagación frente a nuevas aportaciones desde unas didácticas que vayan más relacionadas con el cuerpo. Muchísimas gracias. Feliz. No, gracias por la presentación. Ya hay una pregunta para que nos falta una ponencia, pero ya la podemos ir pensando sobre qué muestra aquí una cartilla aumentar la conciencia personal directa de cada estudiante y que no se ha tomado como el cumplimiento de otra estrategia más. Bueno, esto hace referencia a la
primera ponencia que se ha presentado sobre las virtudes éticas. Bueno, y pasamos entonces a nuestra última ponencia de esta mesa, que lleva por nombre Imaginarios Sociales, construidos por estudiantes, docentes y orientadores del Colegio CODEMA, realizada por Gabriel Felipe García, Luis Fernando Castellanos, Jacqueline Castañeda, de la Universidad de La Salle y de la Pontificia Universidad Javeriana. Estimados todos, espero tengan un excelente día. En esta oportunidad hablaremos acerca de los imaginarios sociales construidos por estudiantes, docentes y orientadores del Colegio CODEMA de IED. Nosotros somos Jacqueline Castañeda, Luis Fernando Castellanos y quien les habla, Gabriel Felipe García Alvarado. Antes de iniciar, es importante hablar acerca de algunas generalidades de nuestro proyecto que nos condujeron a esta ponencia. En principio, que el enfoque fue de una investigación cualitativa, que el método fue biográfico narrativo y que nuestro objetivo general fue analizar y comprender los imaginarios de la comunidad educativa CODEMA y IED en torno a la situación migratoria de sus estudiantes migrantes venezolanos. En pro de lo anterior y haciendo una antesala al contexto actual venezolano, algunos autores afirman, como lo son Polo, Serrano, Triana, Laudor, que Venezuela, debido a contextos socioeconómicos internos, a su crecimiento de pobreza y además a la devaluación del bolívar, producto de ello se ocasionó una ola migratoria masiva hacia el resto del planeta. Colombia pues no podía ser la excepción y por ende, a pesar de ser normalmente un país expulsor, en esta oportunidad se volvió receptor. Lo cual ocasionó de una u otra manera distintas problemáticas en varios sectores. Uno de ellos, y sumamente importante, al cual recalca en esta oportunidad nuestra ponencia, es el sector educativo. Y esto pues fue reflejado en uno de los colegios en el cual trabaja una de las investigadoras. En el Colegio CODEMA, ella logró evidenciar que se estaban presentando una serie de irregularidades con todos aquellos niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos sobre sus propios derechos y sobre la manera en la cual estaban pensados. Por eso es que hemos querido, mediante la indagación y mediante la exposición de estos imaginarios, obtener información que pueda conllevar a una correcta inclusión en el aula de estos niños migrantes. El grupo investigador logró obtener información valiosa basado en relatos, grupos de discusión sobre los migrantes y sobre todo el entorno y el contexto que ellos tenían. Sin embargo, a pesar de obtener esa información valiosa y distintos tipos de hallazgos, en esta oportunidad queremos hablar por qué el reconocimiento de la autoimagen y la experiencia del migrante está estrechamente relacionado con los imaginarios que los docentes y orientadores elaboran sobre los jóvenes estudiantes venezolanos. Para contestar esta pregunta, vamos a un primer elemento, el cual habla acerca del desconocimiento de la experiencia migratoria. Este, a su vez, tiene dos subcategorías, las cuales una puede ser el factor económico y otra la educación previa. Enfocándonos en la primera subcategoría, hablaríamos de que este factor económico sí podría llegar a influir en el imaginario, en este caso del sujeto, o lo que se genera en torno, pues digamos que ya pueden haber imaginarios previos conforme existan sobre los mismos migrantes. Por un lado se puede decir que el hecho de que sean migrantes y que sean venezolanos pueden tener estratos socioeconómicos bajos o medios. Ya ahí se está permeando el imaginario que se puede llegar a tener sobre el sujeto, en este caso el migrante que va a llegar a una de estas aulas. Claramente, Castoriadis explica que este puede llegar a ser un imaginario de plano secundario, pues de una u otra manera ya viene catalogado por uno de antesala. Bien, hablando de eso, digamos que eso podría llegar a conducir a un elemento muy fuerte, el cual está explicado por Adela Cortina como la aporofobia. Ella habla que esta aporofobia es algo que surge en las personas cuando le temen o mejor le huyen a aquellos que no tienen un buen nivel económico. Y esto pues es bastante triste porque podría llegar de una u otra manera a dañar el imaginario que se puede tener sobre los migrantes. Por otro lado, encontramos la educación previa. Y es que puede llegar a tener distintos estereotipos que llevan directamente a la exclusión. Retomando la pregunta inicial,
abordamos un nuevo concepto, el cual tiene que ver con la autoimagen, y es que este es un imaginario el cual es concebido por la misma persona, en este caso por el mismo sujeto. Allí diremos por qué en este caso la autoimagen influye efectivamente sobre el imaginario que los docentes y orientadores generan sobre los estudiantes migrantes. Esto ocurre en la medida en la que la autoimagen puede llegar a ser positiva o negativa, en este caso de cada una de las personas. Este es, como lo dicen Piña y Cueva sobre imaginarios, constituyente porque se reconfigura a sí mismo y además está influenciado por la conciencia colectiva de otros. No solamente eso, sino que también la autoimagen es constituida por elementos que la sociedad misma le otorga a esa persona y pueden llegar a tomar relevancia en la experiencia del individuo, en este caso del sujeto. Por un lado diré que este es de suma importancia porque en la medida en la que una persona se vea bien a sí misma, puede llegar a sobresalir o puede llegar a salir avante. Esto teniendo en cuenta que la resiliencia es eso mismo, y en la medida en la que haya una buena resiliencia en el aula, seguramente también habrá una buena inclusión, porque una persona que se vea bien a sí misma, digamos que deja de ser un problema para los mismos docentes. Por tanto, infundir este tipo de valores de respeto y valores en donde haya una buena actitud con respecto a la experiencia de cada sujeto, pues seguramente conducirá a una buena inclusión en el aula. A modo de conclusión, quiero invitarlos a todos a que, por un lado, se reconozca la experiencia migratoria y por el otro, que se reconozca su autoimagen, pues desconocer esto sobre un sujeto y cómo este mismo se autoimagina puede implicar construcciones de imaginarios basados en construcciones previas. Como lo había dicho antes, pueden permear, pueden dañar, pueden ser agresivas porque pueden conllevar a discriminación, xenofobia y muchos tipos de tratos que realmente sean excluyentes. Por tanto, como lo afirma Duke, lo que tenemos que apostar es a seguir preparándonos como docentes para que nuestro objetivo sea responder a la diversidad y aunque en este caso la migración puede llegar a ser una problemática, podamos sacar provecho de ello y lograr que todos aquellos niños, niñas y adolescentes migrantes, así como el resto de estudiantes que están en un colegio, bien sea público o privado, puedan participar de las enseñanzas de él. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los ponentes. Pues en primer lugar también felicitarlos. Es bueno mencionar que de más de 100 ponencias que se presentaron y después de haber hecho una revisión el Comité Académico y Científico del Congreso, pues escogió 70 y aquí tenemos 4 esa muestra de 70 de lo más significativo. Y en segundo lugar me parece también muy interesante estar en una mesa donde, bueno, primero que el Congreso se refiere a migración, innovación en la educación y sistematización de experiencias. Y qué agradable, qué emocionante encontrar realidades y temas muy concretos como las virtudes ecológicas. El asunto de las ventajas también de investigar en esta modalidad que nos ha tocado por fuerza de esta pandemia y dedicarse a investigar sus ventajas. El cuerpo y las emociones, algo como presente y como docente, ya lo dialogaremos más adelante, y el imaginario social. Bueno, vemos un buen número, unas preguntas que han formulado en el chat bien interesantes. Esperamos que pues ya los ponentes pues pueden ir mirando y obviamente recoger la que les corresponde, ¿no? Pero igual también la invitación es a que escuchamos y es generar un diálogo donde incluso podríamos transitar entre varias ponencias y no mirarlas como si fueran 4 elementos absolutamente independientes. Bueno, entonces como están en el chat, digo yo, pues ya están escritas, ya las leímos, y yo le daría la palabra a algún ponente que quiera retomar alguna de ellas, y mientras las van revisando yo agregaría estas dos, o estas para todos los grupos, si me lo permiten, mientras van elaborando, y Lina, tú me dirás si agregas otra. Bueno,
A la primera, pregunto yo, ¿por qué hablaron de virtudes y no de valores? Entonces, ¿por qué virtudes y no valores? ¿Y de dónde surge el que lo llamen virtudes ecológicas? De la segunda del grupo, me gustaría que quizás nos compartieran algunas Disculpen, desventajas. perdón, a mí no me salen las preguntas, me dice el chat está desactivado. Ah, bueno, no sé si es por la manera como entraron o igual las vamos a leer entonces, Lina María. Sí, a veces es por la versión del Teams que se maneja. Sí, entonces Lina María, si quieres, léelas para también cambiar un poquito la Sí, voz. Y yo termino las dos. Una es por qué virtudes y no valores. La otra es si nos hablara el segundo grupo, ¿qué desventaja encontraron? Porque solo hay ventajas bueno, no habrá algo que como que quedó un sinsabor y quisieran socializar aquí. Para el tercer grupo, pues si la pregunta del cuerpo y las emociones es para todos los que se forman como docentes o específicamente para los de educación física. No me quedó claro y sería interesante como ya escucharon una pregunta que va a leer Lina María. Y en el último grupo me reitero una pregunta que iba a hacer que está en el chat y es ¿qué entendieron por imaginarios? Sí, entonces Lina, por favor léenos las preguntas y damos la palabra. Perfecto, entonces, ponencia de cartilla. Creo que se refiere a la ponencia de la cartilla del colegio en bici, que muestra que una cartilla aumentará la conciencia personal directa de cada estudiante y que no sea tomada como el cumplimiento de otra estrategia más. Esa es la primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta para el equipo que trabaja el tema del cuerpo. ¿Cuáles serían los aspectos importantes sobre la pedagogía del cuerpo que se deben tener en cuenta? Nuevamente para este grupo, un enfoque filosófico de la educación del cuerpo, ¿en qué le beneficia a los estudiantes en vez de ver esto en la materia de filosofía y mejor en cuestión a la educación física, dar una mejor formación del funcionamiento del cuerpo y del entrenamiento propio e individual del cuerpo? Bien, para el primer grupo nuevamente, más allá de la propuesta de la cartilla, ¿cómo involucrar los elementos expuestos en los procesos de enseñanza de cualquier área de conocimiento, sea en el colegio o en la universidad? Por aquí, para el último grupo, ¿a qué se refieren con imaginario cuando se menciona el factor económico de la migración venezolana? Tenemos otro para el segundo grupo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presentan tanto la presencialidad normal como la remota? ¿En qué momentos pueden primar la elección de una sobre la otra o pueden sobreponerse una sobre la otra? Un poco en línea de lo que preguntaba Javier también. Y para el tercer equipo, ¿cómo involucrar la consideración sobre la corporeidad en cualquier área del conocimiento desde cualquier nivel de formación? Y en caso de haber trabajado la semiótica del cuerpo, ¿de qué manera influye esta dentro de una sociedad? Bueno, ahí tenemos muy buen material para poco tiempo. No sé, Javier, ¿cómo propones? Yo tengo algunas preguntas, pero sugiero que arranquemos con estas, a ver cómo nos va con el tiempo. Sí, y a quien tome la palabra para la respuesta, le agradeceríamos si puede también abrir su cámara, en lo posible. Listo, tenemos. Pueden usar la herramienta levantar la mano o pedir la palabra. O arrancamos por el primero. ¿Cómo prefiero? Buenas tardes. Sí. Hola. Pues nosotras desde las virtudes, entonces pues decidimos iniciar. Bueno, para la primera pregunta que tomamos acá, pues el porqué de las virtudes, ¿cierto? Pues nosotras nos basamos en Aristóteles. Él menciona en su trabajo la ética nicomaquea, que precisamente esas virtudes son recibidas y perfeccionadas mediante la costumbre.
y estas una vez recibidas, pues ayudan a tener un equilibrio en el espíritu, haciendo cada vez a las personas mucho más estables en su comportamiento y aportando mucho más a la sociedad. Por eso nos basamos principalmente en las virtudes, pues porque este gran pensador precisamente ya las había planteado y habla dentro de las virtudes, empieza a hablar algo también sobre la parte ambiental. Entonces lo tomamos como una base sólida para poder empezar a hablar al respecto sobre las virtudes ecológicas, que es pues lo que tratamos de desarrollar específicamente. Bueno, para la segunda pregunta, bueno, perdón, yo abro un momentico el chat para contextualizarme nuevamente porque ya la olvidé. Mencionaba que cómo hacer que esta no se convirtiera como una estrategia obligatoria. Entonces, la cartilla no la tomamos como una estrategia, sino como una mediación. Entonces, nos basamos principalmente en que una mediación busca flexibilizar los procesos y potenciar las habilidades de una persona, bien sea por un tercero o pues por la misma persona que está realizando pues digamos como la intervención. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al realizar la cartilla, lo que buscamos es generar precisamente esa mediación, que sea como esa información que podemos empezar a darle a los docentes para que empecemos a generar las virtudes ecológicas. Entonces, esto es un proceso que no tiene una fecha establecida para decir, para tal fecha vamos a terminar, sino que pretendemos empezar a desarrollar, empezar a mostrar y conceptualizar lo que son las virtudes ecológicas en los docentes para que ellos logren ese entendimiento y logren empezar a adoptar las virtudes ecológicas dentro de su comportamiento. Entonces, esto es un proceso que lleva pues un tiempo, esperamos que pues se logre desarrollar no durante un año, sino durante la carrera profesional de un docente, que técnicamente termina siendo toda la vida. Entonces, esta cartilla, logrando ser una mediación, también se convierte en una herramienta que el docente va a poder abordar cuando lo considere necesario. Entonces, al principio se inicia un proceso en el que se lleva el acompañamiento con el docente y una vez se considera que ya ha adoptado y ha tenido precisamente esas virtudes ecológicas, se deja como un polluelo para que logre tener ese vuelo y logre empezar a abordar a sus estudiantes de manera virtuosa, es decir, que empiece a tener comportamientos que los estudiantes logren tener como un ejemplo. Pero todo esto a través del proceso que ya se ha venido adoptando a través de la cartilla. Y la tercera pregunta, momento, que se me perdió. Bueno, ¿cómo involucrar los elementos expuestos en los procesos de enseñanza de cualquier área de conocimiento, sea un colegio o una universidad? Pues resulta que dentro de nuestra taxonomía, nosotros presentamos pues precisamente las 5 virtudes ecológicas, ¿no? Que son la conciencia ecológica, la empatía social, las relaciones de cuidado con otras especies, la afiliación y la ciudadanía ecológica dentro de las virtudes públicas. Estas 5 virtudes son generales, amplias, para que desde cualquier área del conocimiento puedan ser adoptadas y se pueden empezar a llevar a cabo. Entonces, cada una de estas virtudes tiene unos indicadores de excelencia, dentro de los cuales pues tenemos, por ejemplo, para la primera, que es la concientización ecológica, tenemos la concientización a otros sobre las acciones favorables que permitan un fortalecimiento de las conductas. Entonces, dependiendo del área que nosotros estemos manejando, podemos empezar a identificar ciertos comportamientos de los sujetos con los que estamos interactuando, ser favorables o desfavorables. Entonces, en este momento, lo que hacemos es hacer charlas, actividades que lo que permitan es hacer que mediante el área, bien sea, por ejemplo, matemáticas. Entonces, vemos que los niños o los estudiantes en general están arrancando mucho papel para presentar los quizzes. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una conducta desfavorable porque estamos promoviendo el gasto indiscriminado de papel.
¿cierto? Entonces, dentro de las actividades podríamos poner, dentro de la concientización, entonces, no muchachos, pues no gastemos las hojas, no las arranquemos indiscriminadamente, o un día presentamos un quiz por un lado, pero van a guardar la hoja porque el próximo quiz lo presentamos por el otro lado, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer con ese papel? Listo, lo calificamos, pero ¿qué vamos a hacer con el papel restante, con el residuo que quedó? No, pues reunámoslo y pongámonos a hacer, reciclemos ese papel, hagamos talleres de manualidades. Entonces ya lo que hago es, como docente de matemáticas, traslado ese papel al profesor de artística, por ejemplo, y lo llevo a hacer un papel que sea reciclado para poder hacer, no sé, las cartillas donde vamos a pegar los trabajos de todo el año, ¿sí? Entonces, como que todo ese accionar logra tener una cabida en cualquier área que se vea. Lo que tenemos que tener es precisamente ese abordaje de la virtud, esa adopción de la virtud, que tengamos como docentes nos va a permitir abrir nuestro campo de conocimiento y nuestro campo de accionar al desarrollo de muchas más actividades, que muchas veces como docentes decimos que son muy simples, muy pequeñas, pero esas acciones pequeñas precisamente pueden empezar a generar el cambio dentro de las aulas, generando un cambio de pensamiento, no solamente en nosotros como docentes, sino también en los estudiantes. Y eso también se va a ver volcado a la comunidad en general. Bueno, muchas gracias, Ana María. Están pidiendo la palabra y me parece bien el grupo 2, que ya tiene... Qué pena, quiero complementar la respuesta de mi compañera Ana María sobre la segunda pregunta. Discúlpame, para darle paso a escuchar a los otros grupos, y si nos queda un tiempo, sí, señor, a este grupo que ya participó. El del grupo de EAFIT, sobre las ventajas y desventajas. Lady. Activa el micrófono, por favor, el audio. Sí, perdón. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias primero por la oportunidad y quería como contextualizar. Nosotros somos un grupo de ingeniería, somos un grupo del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de AFIT. En este momento yo soy pues una de las docentes de la especialización y coordinamos el semillero con el profesor Gustavo Villegas, que es docente y es el jefe de pregrado de mecánica. Y este trabajo lo construimos, aquí mis otros compañeros son 2 estudiantes de pregrado, en el que les vamos a mostrar pues la perspectiva que tenemos de las ventajas y las desventajas y de esta construcción de investigación, de investigación formativa, perdón. Las ventajas fueron las que ya les mostramos en el video, y para discutir más las desventajas fue desde el punto de vista de nosotros como ingenieros mecánicos de profesión, y también tenemos acá la ingeniera industrial Luisa Fernanda. El estar en planta, el ver las máquinas en acción, el ver una planta de producción es importante, y es a lo que nos hemos enfocado durante todo el desarrollo pues de nuestra profesión, en la máquina. Y de hecho mantenimiento se trata de eso, del estado de la salud de las máquinas. Entonces, de hecho, dentro de la exposición nosotros teníamos un cuadro comparativo en el cómo se concibió el proyecto en inicio cuando no había pandemia, y era ir a visitar estas fábricas. Ir allá, ir a la producción, ir y qué herramientas tecnológicas se utilizaban asociadas a la industria 4.0 en el desarrollo de sus procesos de mantenimiento, pero pues llegó la pandemia y no se pudo, y tuvimos que aprender a investigar de forma cualitativa, algo que no es muy común ni muy conocido para nosotros los ingenieros. Y nos tocó hacer todo un cambio, saber cómo se realiza una entrevista semiestructurada, migrar a toda esta que de pronto en las ciencias humanas y sociales sí se hace de una forma pues mucho más común, en nuestro caso no, y fue todo un proceso enriquecedor, y que por eso pues le descubrimos tantas ventajas. Que por lo menos un ejemplo, antes para agendar una cita a una planta de producción, no, eso era con un tiempo, que no, que estamos en alta producción, que no se puede, que bueno, ahora concretar una cita vía Teams con el gerente de la planta era mucho más fácil, que nos diera el tiempo, nos mostraba datos, nos mostraba presentaciones. Entonces tuvimos fue como hasta más información. Claro, no vimos las máquinas, no vimos cómo era la planta de producción, y acá hay estudiantes que me van a complementar que de pronto eso era lo que al principio teníamos, pero pudimos desarrollar otras habilidades como el liderazgo, como la lectura más crítica, más analítica, el análisis de datos desde otras perspectivas, y no de basarnos meramente pues en la observación. Lo hicimos de otras maneras. Entonces, bueno, que mis compañeros me complementen rápidamente para hacer uso efectivo del tiempo.
Martín, no sé si quiere iniciar. Claro, también estaría entonces una de las desventajas que teníamos para las cuestiones de la presencialidad normal, que sería el tener que ajustarnos a los horarios de los demás, también a los sitios de búsqueda de información, bases de datos, tal como el DANE. También tendríamos que ajustarnos a las cuestiones de transporte, a ir a otras partes, no solamente a cuestiones de Antioquia. Entonces, las desventajas se acumulaban mucho en las cuestiones presenciales. Ya en las ventajas de lo que nosotros podíamos ver en la presencialidad remota, también se nos dio el poder tener acceso directo en buena cantidad de tiempo a las bases de datos, no con al correr del día a día de tengo que ir allá, tengo esta clase, tengo lo otro, sino un análisis directo y con buen foco. Eso nos ayudó bastante. No sé si Nafer quiere compartir su perspectiva como estudiante que estuvo en el semillero en presencialidad normal y presencialidad remota, si está por ahí. Sí. Nafer, algo muy concreto, y después de Efren pasamos a la pregunta del siguiente grupo sobre el manejo del cuerpo. Qué pena, Javier. Sí, para completar lo que dijo Martín, las ventajas de la presencialidad remota fueron más que las desventajas en realidad. Martín lo decía, nos ahorramos demasiado tiempo cuadrando citas que transportándonos hacia el lugar de las reuniones. Por ejemplo, yo que estuve en el proceso de ser presencial y luego pasar a estos medios virtuales, yo tenía que salir de la práctica y de una vez correr rápido a la reunión, inclusive llegaba tarde o a veces ni podía llegar. Ya con esto de la presencialidad remota, nosotros pudimos cuadrar mejor los trabajos, sincronizarnos mejor, inclusive si, por ejemplo, en este trabajo, si Martín adelantaba algo, lo podíamos dejar subir en un drive y yo podía seguir adelantándolo. Entonces, como que el trabajo siempre era muy continuo, no se perdía como esa línea de foco, como le decía Martín. Entonces, pues desventajas muchas, no hay como en este tipo. Muchas gracias. No te estamos oyendo, Javier, pero creo que sigue siguiente grupo. Sí, había varias preguntas sobre el cuerpo, entonces escuchamos, creo que es un Gustavo y su compañero Pedronel, Gonzalo y Pedronel, perdón. Sus comentarios a las preguntas sobre el cuerpo. Gonzalo, Pedronel. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, adelante. Sí, es que estoy conectado con el celular y se cayó preciso la señal. Bueno, quisiera retomar la pregunta, pues dice cómo involucrar la consideración sobre corporeidad en cualquier área de conocimiento, desde cualquier nivel de formación. Es importante entender, pues, digamos, para retomar este proyecto que hemos venido construyendo, tenemos un tema que es corporeidad y es un concepto que se ha venido trabajando, indagando un poco más y partiendo desde lo que es cuerpo y subjetividad. Digamos, es una experiencia que se ha venido construyendo desde los mismos educadores físicos. Nosotros como educadores físicos estamos en continuo proceso de reflexión frente a lo que somos como cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, dentro de la misma ponencia planteábamos si somos cuerpo o tenemos un cuerpo. Ya, digamos, desde unos antecedentes antropológicos, Breton habla acerca de una fragmentación, desde un cuerpo totalmente fragmentado, visto desde una mirada totalmente desconocida, ¿cierto? Y si miramos lo que habla Platón y lo que habla René Descartes, una visión mecanicista que ha marcado mucho el tema de la educación corporal. Entonces nos interesa más un cuerpo que es visto más desde la parte del rendimiento físico, hablándolo desde la educación física, desde la parte de un cuerpo que es medido, ¿sí? La medicina lo estudia desde una parte de la medición antropométrica, pero también lo vemos desde un cuerpo donde la foco acerca de las resistencias que existen desde el mismo cuerpo, ¿no?
y esos temas de poder que se dan dentro de esas mismas relaciones que se van construyendo. Entonces, ¿cómo involucrar esa corporeidad? Pues la corporeidad, primero, tendremos que partir de lo que es corporalidad. ¿Qué somos como cuerpo? ¿Qué entendemos por cuerpo? Y es la reflexión que se viene haciendo con los educadores físicos, ¿sí? Luego de eso, pues se construyen una serie de interacciones que, digamos, como lo planteamos, como lo que afirma Elena Gallo, que es una profesora de la Universidad de Antioquia, quien viene hablando que no solamente somos cuerpos, sino que necesitamos del otro y de los otros cuerpos, ¿sí? Entonces, desde esas mismas reflexiones, desde la continuidad de tener unos diálogos continuos, entraría el lenguaje, la cultura. Es importante reflexionar desde una formación, desde lo que somos como cuerpo, pero centrado desde esa condición de la que habla Morán, de quiénes somos y dónde estamos, ¿sí? Desde el tema de la complejidad. Asimismo, desde esa misma representación humana, de lo que significa la acción de la corporeidad y el generar un lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, de ahí hablamos que hay unas inteligencias corporales, de las que habla Gardner, donde él plantea, digamos, que existe la inteligencia kinestésico-corporal, hasta donde somos conscientes de nuestro cuerpo. Y qué tan inteligente, y a través de este tipo de lenguajes que nos permiten, gracias a los sentidos, a esa comunicación biológica, a esa comunicación social, cultural, que se ve de una dimensión ontológica, pues nos permite interactuar con los otros. ¿De qué manera influye esto dentro de una sociedad? Bastante, porque recordemos que no solamente lo que habla Foucault, hay unas fuerzas de dominio que se dan desde el mismo poder que ejerce la escuela, las instituciones, y ahí, digamos, este tema de cómo se cumple realmente este tema de la disciplina, el disciplinar el cuerpo, y cómo a través de esa disciplina pues se tienen que cumplir unas condiciones y unas normas donde estamos sometidos todos, desde lo que es someterse desde esas mismas formas de prácticas que son muy conductistas, ¿no? Se ve mucho en la educación física, el maestro que totalmente está dando órdenes, que no está llevando un proceso de formación, sino que está en una constante construcción desde lo que es el rendimiento, y volvemos a lo que estamos hablando, esa visión mecanicista, que muchas veces se pierde ese lenguaje, que muchas veces se pierde esa construcción individual, ¿sí? Es necesario hacerlo también, pero también algo que se está viendo hoy en día en las instituciones educativas, el tema de las emociones y el tema del acto de reflexionar frente a lo que es la misma praxis del mismo docente. Entonces, ahí surgen diferentes elementos. Realmente es un proceso que se viene construyendo en el doctorado en Educación y Sociedad, donde, digamos, parte de nuestra categoría central es pedagogía corporal. Veía que había una pregunta sobre pedagogía corporal, y realmente estamos como en esta serie de cuestionamientos frente a esta gran categoría, ¿sí? Entonces, hay una categoría que es cuerpo, la subjetividad, pero entra la innovación desde unas prácticas de bienestar y autocuidado y cuidado del otro. Y esa es la responsabilidad que de pronto tiene hoy en día el educador físico. El educador físico tiene esa responsabilidad no solamente de tener una imagen estética, de que sea saludable, que tenga una visión, digamos, propia de su cuerpo, quererse a sí mismo, ¿cierto? Sin llegar al egocentrismo, pero sí esta visión del cuidado del otro. Entonces, es muy importante esta parte de la pedagogía corporal, cómo actúa como ese puente mediador entre el cuerpo, subjetividad y corporeidad. Bueno, muchas gracias. Hay bastantes inquietudes que quedan muy interesantes, todo este ejercicio del cuerpo, emociones y demás. Bueno, creo que debemos escuchar al último grupo sobre el tema de los imaginarios, que también se formularon varias preguntas. No sé si Gabriel o Luis Fernando o Jacqueline. Gabriel. Bien, buenas noches para todos. En cuanto a la primera pregunta que el profesor realiza sobre imaginarios, y bueno, que se entiende, como tal, esto es la representación social o la conciencia colectiva que se puede llegar a obtener cuando hay una multitud y digamos que se crea de una a otra. Hay que decir algo muy importante acá, y es que
puede llegar a tener varios planos, ¿sí? Puede llegar a ser un plano secundario, puede ser un plano ex nihilo, tal y como lo dice Cornelius Castoriadis. Cuando se habla de plano ex nihilo, estaríamos hablando netamente de una conciencia, en este caso de lo que hemos tratado de narrar ahí, algo que se crea a partir de la nada, como esa perspectiva que uno tiene de Dios, ¿sí? Eso es algo que es muy propio de cada quien. En cambio, cuando tienes un voz a voz y tienes una multitud que te está hablando acerca de algo, tú puedes hacer representaciones sobre eso, crear representaciones. Y por eso mismo es que pues ahora esta parte del factor económico, que mi compañero Luis Fernando también les va a explicar, por eso es que se pueden llegar a crear este tipo de elementos de imaginarios. Bien, entonces, respondiendo prácticamente a la pregunta de a qué se refiere uno con imaginario cuando se menciona el factor económico, aquí a lo que hacemos alusión es que el factor económico es un elemento que incide en el imaginario que se tiene sobre el migrante. Como lo ha dicho Gabriel, el imaginario puede tener dos planos, uno primario y uno secundario. En el caso de nuestra investigación se tratan muchos imaginarios en el segundo plano. Entonces, ¿qué sucede allí? El factor económico influye en cómo se construye la imagen sobre el migrante. En nuestro caso, bien sea teniendo un factor económico, bueno, esto ya es de nuestra investigación a través de grupos de discusión, donde se menciona un carácter económico bajo, un carácter económico medio. Este elemento influye en el imaginario sobre el migrante. Entonces, la representación que se va a hacer sobre el migrante cambia dependiendo de cómo se caracterice al migrante a través de en lo que nosotros hemos expuesto aquí, el factor económico. Esa es prácticamente la razón. Gracias Luis Fernando y Gabriel. Bueno, tenemos, no sé, Lina María, si haya otras preguntas que quedaron por allí o alguien quiera participarnos, Lina. Nidia todavía tiene la mano levantada, no sé si... Perfecto, Nidia. Adelante, Nidia. Señora, yo quería complementar la pregunta acerca de si la cartilla podía ser utilizada no solamente en el proyecto que nosotras nos guiamos, sino en otras materias o niveles educativos. Y pues quiero destacar que esta se puede utilizar en ciencias, en ética, en sociales y muchas otras áreas. Asimismo, pues es importante destacar que lo principal que se busca es el cuidado de los entornos vivos y los seres vivos, por supuesto. La cartilla busca la formación de docentes, estudiantes y en general de la comunidad educativa con acciones y prácticas concretas, lo que fomenta y propone un aprendizaje significativo. Tanto el docente como los estudiantes van a llegar a un acercamiento teórico y práctico, lo cual genera un aprendizaje más significativo y la taxonomía y los indicadores de excelencia pueden ser tomados como un campo abierto de posibilidades que el docente las puede acomodar o tratar en su aula a partir de su experiencia, de su área de trabajo y demás. A propósito de eso último que plantea Nidia, yo tenía una pregunta para este equipo y es cómo fue el proceso para esos indicadores, para construir esos indicadores a las virtudes. Así que nos pueden contar de ese tema. ¿Aló? Nidia, ¿me escuchas? ¿O Ana María? No sé qué. Sí, señora, qué pena cerrar el micrófono y la cámara. Bueno, las virtudes las tomamos a partir de, el estudio de la información, la recolección, todo lo que se obtuvo en ese proceso y adicionalmente como base la autora Marta Nussbaum. Respecto a los indicadores de excelencia, los planteamos de acuerdo a las características y la definición de cada una. Entonces, los indicadores de excelencia tienen unos puntos específicos para que los docentes los cumplan, se guíen y puedan ir determinando qué falta o qué pueden seguir realizando dentro de ese proceso de formación.
Gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta a la ponencia del cuerpo sobre educación física, ¿no? Y la pongo en estos términos, la traduzco un poco de cómo nos la hace una participante, Ana Licia Luna, de la licenciatura en educación religiosa, a quien saludamos. Acerca del cuerpo, ¿qué les diría a ustedes? A nosotros que somos profesores, nosotros no estamos haciendo su trabajo doctoral muy interesante sobre el cuerpo, pero ¿qué nos dirían? Mire, ustedes profesores de lenguas, de español que están aquí, de educación religiosa, ¿qué debemos tener en cuenta sobre, así básicamente, qué debemos tener en cuenta acerca o qué deberíamos saber y manejar sobre la pedagogía del cuerpo, independientemente del espacio académico que dirijamos? Pedagógicamente, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto al manejo del cuerpo en clases, en educación, en formación? Hemos tenido la experiencia de tener un diplomado en pedagogía del movimiento y la corporalidad, donde tenemos estudiantes de diferentes carreras. Entonces hay de inglés, de psicología, de pedagogía infantil, de trabajo social. Y vemos que parte, digamos, de esas experiencias es que los mismos docentes no reconocen su cuerpo, ¿sí? El primer punto de un docente es reconocerse como cuerpo, como siento, como vivo. No solamente el cuerpo biológico, porque es que ahí es donde vamos a ese concepto de cuerpo físico, que somos estructura. Pero desafortunadamente en el currículo no se forman emociones, en el currículo no se forma en la parte de solución desde el mismo gesto corporal, ¿cierto? Solamente la mirada que haga un docente a un niño, ¿cómo pueden terminar solamente con mirarlo mal o callarlo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de lenguaje de una otra forma, pues lo que van a hacer es como cortar ciertos procesos. Algo que hemos venido explorando acá es que buscamos que cada uno se reconozca a través de algo que hemos utilizado, que son las corpografías. Las corpografías son como especie de cartografías, pero se hacen desde el cuerpo. Y lo que buscamos acá es que los mismos estudiantes se reconozcan desde la parte emocional, que representa para ustedes toda esa parte sexual que está muy, digamos, limitada también desde el docente, y lo limitamos con los niños. Entonces también muchas veces nos da pena hablar desde la sexualidad, desde las diferencias sexuales, pero el docente tiene que tener primero amplio conocimiento, amplia formación y la parte de su reconocimiento corporal. De ahí, digamos, es lo que venimos indagando nosotros. Digamos, la corporalidad es muy interesante porque la corporalidad se da en esa construcción de relaciones que se dan dentro del conjunto del aula de clase. Entre pares hay una serie de corporalidades que se conectan los niños unos con otros. El docente debe promover unas clases donde involucre el movimiento. Vemos que no solamente es un tema de moverse, sino es un tema también de salud. Y ahí es, digamos, donde nosotros retomamos el tema de la bienestar, la pedagogía del bienestar, que es desde el autocuidado, del cuidado del otro. Los niños están 8 horas sentadas en clase y están tomando teoría. Pero ¿dónde está el juego? ¿Dónde está el tema de involucrar unas actividades lúdicas? ¿Dónde está el tema del docente? Digamos, acá los mismos docentes de inglés y pedagogía es muy interesante cuando se encuentran en este escenario, porque, digamos, han surgido propuestas donde vuelven a retomar todo el tema de los juegos autóctonos, un tema, digamos, de trabajar el cine, el lenguaje del cine, pero todo tiene que ver con el movimiento. Entonces es lo que necesitamos, innovar desde las mismas prácticas docentes, reconocemos que somos cuerpos, pero no solamente el cuerpo docente, sino el cuerpo de los estudiantes, el cuerpo de lo que es el sentido de construir corporalidad y corporalidad dentro de la escuela, pero también el tema del movimiento, más por el tema de la salud.
en Chile, por ejemplo, se quitaron las sillas de las mismas aulas para que los niños estén en movimiento. No tienen que estarse moviendo, se sientan, se levanten. Es una aula totalmente dinámica y cambia un poco los conceptos porque estamos acostumbrados a uniforme, digamos, al tema de que están organizadas, a que está, digamos, que el niño haga otras actividades, ¿sí? Solamente el desplazamiento de un salón a otro hace que el niño se mueva, y sin querer estamos haciendo que él haga actividad física y que se esté moviendo, porque es lo que está pasando. Y otra cosa importante es también, yo creo que algo que tiene el educador físico llega a ser como el confidente de los estudiantes, y no sé si nos ha pasado eso. A veces nos pasa mucho eso, que ahí te usas como tan personales, digamos temas, pues no sé, a mí me ha pasado casos donde los chicos han intentado suicidarse, cosas así muy fuertes, que uno dice, madre, ¿qué pasó acá? Pero entonces, no sé, hay como un tema de confianza, y cuando tú empiezas a explorar, digamos, no solamente lo que es tu cuerpo, empiezas a encontrar como otra serie de lenguajes que de otra forma pues se trata como de justificar desde la antropología, desde la misma sociología, desde otras visiones de lo que es ver el cuerpo desde otras disciplinas. Entonces, pues ahí está como, digamos, innovar en las prácticas, cambiar nuestras metodologías de trabajo de los mismos docentes. Por ejemplo, podemos trabajar las matemáticas con el juego, ¿sí? Hablas de multiplicar, no necesito sentar al niño que haga planas porque los niños ya no están aprendiendo de esas formas. Están cambiando las formas de aprendizaje, y algo que nos está llegando, digamos, esta pandemia, es que necesitamos movernos. Ya vemos que los altos índices en salud mental, el sedentarismo, entonces todo este tipo de condiciones que de otra forma nos generaron como hacer cambios, a reconocer las tecnologías, pero también hacer buen uso de las tecnologías, y pues es un buen medio para llegarle a todos. Bueno, que tenemos como explicación y todo. Muchas gracias. A usted por compartirnos estos aspectos para tener en cuenta, ¿no? Y creo que en estos días nos pone una tarea muy difícil porque en esta modalidad el asunto del cuerpo y el movimiento tienen un carácter bien diferente. Bueno, y mira que hay algo interesante que se da en la escuela, que es el tema de la socialización y la interacción con los otros. El niño aprende a través de resolver sus problemas, a asumir sus problemáticas, a poder mediar, pero también todo este tema de las competencias y lo que es el del juego, el niño le enseña. Revisa. Bueno, es que creo que se te está fallando la señal de audio y no se te oye bien. Pero bueno, agradecemos estos aportes que nos das a los que no somos especialistas en ese tema. Lina María, tienes la palabra. Creo que ya que de verdad puedan explorar, digamos, este tema de la corporalidad. Es muy interesante porque a veces nos limitamos mucho, ¿no? Y nos da como pena, y el tema del movimiento y eso, pero cuando estamos en una interacción es muy interesante ver estas prácticas. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Pedronel y Javier. Bueno, sí, sin duda han sido temas muy interesantes. Creo que a la luz del propósito del Congreso y del pensamiento educativo, todos nos tocan. O sea, las reflexiones en torno a la responsabilidad con el ambiente, por ejemplo, las posibilidades de impacto de los maestros en la generación, por ejemplo, en el primer caso de las virtudes ecológicas, de promover procesos que nos lleven siempre a tomar una conciencia y una postura respecto a lo que hacemos con el ambiente. En el segundo caso, sin duda, algo que no vamos a olvidar, que es toda esta condición de aislamiento y los desafíos que se presentaron en todos los casos para poder resolver. Frente a lo cual, sin duda, yo quisiera como poner sobre la mesa un tema y a modo de reflexión, y tiene que ver con que el reto en el caso de los maestros sigue siendo pedagógico, ¿no? Es decir, aunque tengamos o no tengamos conectividad, muchas veces a la conectividad se le asignan unos poderes en términos de lo educativo y de lo pedagógico. Casi que si tenemos conectividad está todo resuelto,
Y me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de la segunda experiencia, cómo allí, aunque por supuesto esto facilitó muchas cosas que en la presencialidad no se podían hacer, también sigue habiendo unos desafíos increíbles, como por ejemplo aprendemos sobre las máquinas y no las podemos tocar o ver, cuáles serían esas necesidades de ajuste. Y de otro lado, un poco dando contrapeso, ¿qué de lo que hemos aprendido no querríamos dejar de hacer una vez haya la posibilidad de ir a lo presencial, ¿no? Porque también toda esta coyuntura nos ha enseñado y nos ha ubicado en un lugar distinto y diríamos, bueno, aprendimos por cuestión de la pandemia que podemos hacer las cosas distintas, pero cuando volvamos seguramente tampoco vamos a hacer las cosas de la misma manera. Y la pregunta es, hay unos esenciales que no debería dejar de pasar para la relación pedagógica, para pensarse esto educativo, más allá de la mediación, porque la mediación no es la solución, sino que en el caso nuestro, pues los desafíos siguen siendo en términos de cómo generar los aprendizajes, cómo promover esos espacios de intercambio, ese diálogo, esa escucha, y no necesariamente cómo darle conectividad al país, porque la conectividad per se pues no resuelve las. Y finalmente, en términos de lo del cuerpo, que también para mí es todo un aprendizaje que nos toca a todos los maestros, y el tema de la migración, ¿no? Que es un desafío, así que pues felicitar a todos los grupos. Me parece que es muy valioso traer aquí estas reflexiones y seguir pensándonos, porque todo esto nos toca, nos corresponde, y en todo esto tenemos algún chance de incidencia, así que qué bueno poderlo intercambiar y compartir, Javier, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Lina María, por esta reflexión final, a manera también de conclusión. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente a los ponentes de esta tarde. Ojalá quienes siguen en camino, porque parte de las ponencias son avances de sus investigaciones, lleguen a feliz término. A quienes nos acompañaron también en la mesa, pues muchísimas gracias por sus inquietudes. Ojalá también nos llevemos cosas valiosas para nuestro ejercicio cotidiano. Bueno, y quizás lo último sería recordarles que ya va a ser el cierre de nuestro primer día. Esperamos que haya sido una jornada bien interesante. Revisando el programa, mañana nos encontraríamos a las 9 de la mañana en la conferencia central también, que comienza a las 9. Y los invitamos a tener en cuenta en la página del Congreso y en las comunicaciones que les han llegado, que mañana es una nueva dirección, un nuevo link de webinar para que quienes no han hecho esa inscripción, como la hicieron para el día para hoy, también la lleven a cabo. Así es. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en esta mesa, y les deseamos una feliz noche para todos, y que descansemos y nos repongamos para estar mañana nuevamente en el día central del Congreso. Buenas noches. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Gracias. Muy bien, participantes. Muy bien, felicitaciones. Hasta luego, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Sí, gracias por este proceso y muy bonitas experiencias. Qué bueno, sí, muy bien. Así es. Chao, hermana, y Domingo y Jesús, por ahí los vi, los de licenciatura. Feliz noche. Chao, Javier. Chao, chao. Me alegra saludarlo, Domingo. Chao.